altar, en este púlpito, porque pueden suceder cosas, ¿verdad? Que uno pues no llega, pero gracias a Dios aquí estoy, aquí estamos, mi esposa y yo nuevamente, y todos ustedes están aquí. Amén. Nadie falta, todos están. Bueno, si alguien no vino, ¿verdad? Pero no hay nada, algo que lamentar. Será porque no vino por alguna razón, o los que no vinieron, pero aún están aquí en este planeta Tierra. Lo que voy a estar compartiendo con ustedes, hermanos, quiero que pongan mucha atención. Es con el fin de permanecer bajo la bendición de Dios. Me imagino yo, es como estar bajo una cúpula de la protección de Dios, bajo su maravilloso amor, bajo sus bendiciones, y no hay cosa más preciosa que andar de esa manera. Ahora, todos fallamos, pero cuando queremos vivir para Dios, vivir bendecidos, queremos, hermanos, examinar nuestra vida, si en algo estamos fallando, y decirle al Señor, perdóname y quiero obedecerte. Amén. Quiero estar al 100% agradándote a ti, porque no hay cosa mejor, hermano, no hay cosa mejor. Ahora, los que ya hemos sido salvados, los que somos salvos, los que hemos nacido de nuevo, piense en su vida pasada, desde que conoció a Cristo, cuántas fallas ha cometido. Pero nuestro Dios es un Dios de oportunidades, y dice el Señor, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le va a dar abundantemente, le va a dar en abundancia. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida agradable a Él. Sabiduría. Yo necesito de la sabiduría de Dios. Yo la necesito mucho, hermano, porque fallamos y cometemos errores. Pero en la sabiduría de Dios, ahí hay bendición para tomar decisiones correctas, para cuando somos tentados, como el caso de José, el hijo de Jacob, cuando fue tentado, él dijo no. Rechazó la oportunidad o toda oportunidad para pecar, y se mantuvo fiel al Señor, y de esa manera también respetó a aquel hombre, a Potifar, esposo de aquella mujer que lo estaba tentando. ¿Y qué fue de la vida de él? Exaltada, bendecida. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, para que salgamos de aquí con nuevos deseos. Amén. Con deseos de vivir para el Señor, agradándole en todo. Mira, no permitas nunca que el diablo ponga excusas en tu mente, que ponga argumentos en tu mente. Es que soy humano, es que soy carnal, soy de carne o tengo carne. Eso es basura delante de Dios. Dice la palabra de Dios que todo argumento tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Todo argumento. Entonces no hay argumento que valga delante de la presencia de Dios. Lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestro pecado, que vengamos a Él y le digamos, Señor, perdóname, yo necesito tu ayuda. Yo necesito de tu poder, de tu ayuda, de tu paciencia, de tu misericordia, pero quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Quiero que por favor, hermanos, abramos la Biblia, abran sus Biblias ahí en Santiago 3:13. Y aquí vamos a leer solo un versículo, después leemos del 14 al 18, pero en este versículo hace una pregunta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una pregunta y dice, ¿quién es sabio y entendido?
Y hermanos, nosotros como humanos creemos que somos sabios y que somos entendidos. Creemos que somos lo mejor, que siempre, bueno, yo creo que yo estoy bien, yo soy sabio, yo soy una persona sabia, soy bien inteligente, soy sabio. Soy entendido porque yo obedezco a Dios. Dice, entre vosotros, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí es donde nos tenemos que detener. A ver, para yo mostrarlo a otras personas, yo tengo que detenerme y pensar. ¿De verdad estoy mostrando que soy sabio y que soy entendido a Dios? Que tengo la sabiduría de Dios y que estoy obedeciendo. El entendido es que le estoy obedeciendo a Él. Estoy demostrándolo con mis hechos, con mis obras, en sabia mansedumbre. Mansedumbre, manso, humilde de corazón. Estoy demostrándolo en mi vida diaria. Y si no, pues entonces tengo que detenerme y decir, Señor, perdóname. Necesito de tu ayuda, de tu sabiduría. Y quitar todo argumento. Yo he escuchado, ¿verdad? Es que yo soy persona, soy humano y fallo. ¿Y quién no falla? Claro, pero eso no vale delante de Dios. Lo que vale es un corazón contrito y humillado delante de Dios, el cual Él no va a menospreciar. Él no lo va a menospreciar, un corazón que está humillado delante de Él. Ahora, el Espíritu Santo es quien hace esta pregunta, pero no busca una respuesta de labios o de labio o de pensamiento. Él no busca una respuesta que diga yo soy sabio y soy entendido. O que yo lo piense, porque a veces no lo voy a decir, pero lo voy a pensar. Él no quiere esa respuesta. Él no está buscando esa respuesta. Porque la pregunta es retórica. Nos está haciendo un reto. Un reto para llevarnos a la reflexión, para reflexionar, con el propósito de que reflexionemos. Porque si creemos que somos sabios, que somos entendidos, eso no basta delante del Señor. Si yo creo que soy sabio y que soy entendido, no basta. Dice el Señor, muéstralo. Demuéstralo. Demuéstralo con tus hechos. Y me lo está diciendo a mí. Y se lo está diciendo a cada uno de ustedes. Demuéstralo con tus hechos. Demuéstralo. Vamos a orar. Padre, estamos en su presencia, Señor. Y le doy gracias porque nos da este privilegio, Señor, de venir a usted, venir delante de su trono, dándole gracias, pidiendo perdón, pidiendo, Señor, de su sabiduría, pidiéndole, Señor, que nos ayude. Y gracias por su paciencia. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice el Señor, demuéstralo. El versículo 13 dice, demuéstralo por la buena conducta, en obras o sus obras, en sabia mansedumbre, Y yo necesito de esa sabiduría. Yo no sé usted, pero yo sí la necesito. Yo la necesito. Necesito reconocer que le fallo y necesito humildad. Usted necesita humildad, yo necesito humildad, necesito reconocer, necesitamos reconocer. Yo necesito de eso, hermanos. Un comportamiento humilde, dispuesto a aprender siempre, de estar aprendiendo. Ahora, si no aprendo, es porque no le pido a Dios. Porque Dios quiere enseñarnos. Si no aprendo, si no crezco espiritualmente, es porque no se lo pido a Dios. Porque dice en el capítulo 1, versículo 5, dice, véalo ahí, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. ¿Y qué más dice?
el cual da a todos. No dice a fulano o a perengano, no, a todos, dice a todos, abundantemente y sin reproche, y les será dada. Es una promesa de Dios, hermanos. Él quiere darte esa sabiduría, quiere darme esa sabiduría, quiere darnos esa sabiduría. ¿Cuál es el propósito de esa sabiduría? Si eres salvo, si eres un hijo, una hija de Dios, para que camines en obediencia, haciendo la voluntad del Señor al 100%. Para evitar caer en las acechanzas del diablo, para evitar pecar, caer en el engaño de Satanás. ¿Y qué es lo que quiere evitarnos el Señor, hermano? Que después padezcamos de angustia, de dolor. Después ver, ay, ¿qué hice? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Por nuestra propia negligencia, cuando nos pasan cosas terribles, ¿sí? Porque no hicimos caso. Porque Dios no quiere. Algunas personas dicen, bueno, es que tenía que suceder. No tenía que suceder. No tenía que suceder. Nosotros lo provocamos. Ahora, si es persecución por causa de predicar el evangelio, eso es otra cosa. Pero estoy hablando de nuestros errores, de cosas que nos llevaron a pecar o causa de la tentación caímos en el pecado. Es por nuestra culpa, por nuestra negligencia. Y después vienen las consecuencias por el pecado y el dolor. Y no solamente nos daña a nosotros, daña al cónyuge y ya daña a la familia. Y daña a la iglesia también. Daña a la iglesia. Pero la culpa es de nosotros, no es de Dios. Y le podemos echar la culpa al diablo, pero depende de nosotros. Que nosotros le demos lugar al diablo o no le demos lugar. Entonces, hermanos, es bien importante, muy importante. Vamos ahí en el capítulo 1, estamos en el capítulo 1, perdona, Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1. Quiero que vayamos ahí a Proverbios un momentito, por favor. En el capítulo 1. Vamos a examinar a través de la Biblia, hermanos, lo que es un comportamiento de una persona sabia. Vamos a ir en los Proverbios de Salomón, dice versículo 1, estamos ahí, hermanos. Amén. Proverbios 1:1 dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría. Para que podamos entender la sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Todos estos proverbios, hermanos, que Dios inspiró al rey Salomón para que fueran escritos, para que nosotros los podamos tener aquí, son para enseñarnos a caminar de una manera que evitemos el pecado, evitemos las cosas tan terribles que podrían venir a nuestra vida. No estoy hablando de salvación, estoy hablando para personas que somos salvos, que ya conocemos al Señor Jesucristo y que queremos vivir en obediencia a Él, evitando consecuencias por causa de los errores y del pecado. Dice aquí, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, no imprudentes, prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y vea qué interesante, en el versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Por qué, hermano? Porque la persona que es sabia es porque es temerosa de Dios. Y si es temerosa de Dios, quiere obedecer a Dios, quiere hacer lo que Dios manda, porque sabe que si hace lo que Dios manda en cualquier cosa, que si está fallando en algo y dice, no, yo quiero obedecerte, Señor, perdóname, yo quiero hacer las cosas como tú mandas para evitar consecuencias del pecado.
¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí? Queremos evitar las consecuencias del pecado. Entonces dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y luego dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, hermanos, una persona sabia es alguien que teme a Dios, ¿verdad? Alguien que tiene temor de Dios. Y si tiene temor de Dios, no quiere pecar porque sabe bien que Dios es real y que a causa del pecado va a tener que disciplinarme si soy hijo de Él, ¿verdad? Ahí es en el temor a Dios, ahí da principio la sabiduría por ese temor reverente hacia Dios y busca su instrucción. Busca la instrucción de Dios, por ese temor va a aplicar la enseñanza a su vida. Por el mismo temor y pone en Él su confianza o porque tiene puesta en Dios su confianza. Esto nos lleva a tener un testimonio que edifica a otros. ¿Verdad que sí, hermanos? De esa manera, hermanos, podemos confiar de que otras personas van a ser edificadas por tu testimonio. Puedes tener la confianza, pero si estamos viviendo la vida como a mí me parece mejor, pues de seguro, hermanos, que voy a estar sirviendo de piedra de tropiezo a otras personas. Y eso, hermanos, si sirvo de piedra de tropiezo, pues también da fruto, pero un fruto malo. Es un fruto malo. Pero si doy buen testimonio, usted da buen testimonio a las demás personas, eso va a traer un fruto agradable a los ojos de Dios. En el capítulo 15 de Proverbios, hermanos, por favor. En el verso 31, dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Entre los sabios vivirá, entre los sabios estará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Es maravillosa la palabra de Dios. Amén. Ahora, como dije hace un momentito, los que conocemos la vida de José, él fue tentado a pecar, a hacer cosas malas, y él rechazó la invitación al pecado. Ahora, ¿por qué? Porque era temeroso de Dios. De esa manera, hermanos, se demuestra el temor hacia Dios. De otra manera, pues, y la falta de temor de Dios, hermanos, es porque, pues, yo creo que a veces, si creemos que Él está o no creemos, de verdad estamos seguros de que Dios es real, de que Dios existe, que Dios nos va a disciplinar. Porque pues si hacemos las cosas como a mí me parece que después me van a traer terribles consecuencias, pues me olvido de que Dios está ahí, que Dios me está viendo y que Dios me va a disciplinar. Que ese pecado va a traer consecuencias. Pero este hombre no tenía una Biblia como nosotros, no tenía el Antiguo y el Nuevo Testamento para nada, no lo tenía. Pero en su corazón, hermano, estaba el temor hacia Dios. Y rechazó la invitación para pecar. No dudo que la mujer era joven, no dudo que haya estado bonita, no dudo nada de eso. Era la esposa de uno de los principales en el imperio de los egipcios. Se cree que era el general del ejército y una persona con un rango muy alto. Rechazó la invitación, dijo, no, ¿cómo yo voy a hacer esto? Mi Señor me puso al cuidado de todo esto, todo lo ha puesto en mis manos, menos a la mujer. Y lo respetó a él, respetó a la mujer porque tenía temor de Dios.
Cuando hay temor de Dios, usted va a tener respeto hacia las demás personas. Usted no va a querer hacer daño a las demás personas porque tiene temor de Dios. Y eso, hermanos, es protección hacia nuestra vida. Es como vivir bajo la cúpula de Dios, bajo la mano poderosa de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Pero si hacemos cosas que desagradan a Él, pues tenemos en poco que Dios existe, en poco a su palabra y en poco a todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Ahora, si nosotros, hermanos, queremos ser exaltados, pues seamos así como José. Él fue exaltado en grande manera en el imperio egipcio. Fue exaltado, Dios lo puso en el segundo lugar del rey, del personaje más importante del imperio, del faraón. Era el segundo en el mando. Y si nosotros queremos ser exaltados de esa manera, hermanos, no es porque creemos o porque pensamos que lo somos, sino porque seamos temerosos de Dios. Porque si nuestro testimonio no está demostrando nuestro testimonio, y no estoy hablando, hermanos, de nada más aquí en la iglesia, afuera y adentro también, afuera y donde quiera que estemos, en el trabajo y donde quiera, que nuestra vida demuestre esa mansedumbre, esa humildad, que de verdad Cristo vive en nosotros. En cualquier parte donde estemos, no nos olvidemos que los ojos del Señor están sobre nosotros y están atentos a nuestras oraciones. Ahí donde estamos, somos tentados, pidámosle al Señor: Señor, mira, estoy siendo tentado aquí, en este momento, ayúdame, Señor, yo necesito de tu ayuda. ¿Sí estoy dándome a entender, hermanos? Amén. Ahora, podemos ser librados, y esto es a través del temor reverente hacia Dios. Vamos a 2 de Corintios, por favor. Vamos a ver un pasaje más ahí, hermanos, por favor. En el capítulo 10, vea lo que dice ahí. Muy importante. Leemos el verso 3. Pues, aunque andamos en la carne, porque pues tenemos cuerpo de carne, tenemos este cuerpo físico, dice, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en ti, el Espíritu Santo vive en mí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, las fortalezas satánicas, el poder de Satanás que viene contra nosotros. Y de esa manera, dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez. Nosotros, hermanos, como humanos, todos somos tentados a ser orgullosos. Somos tentados a querer hacer cosas que van contra la palabra de Dios. Somos tentados a sentir envidia de las demás personas, de alguien que porque tiene más que tú, o porque es mejor que tú, o porque hace cosas mejores que tú. Vas a ser tentado a envidiarlo. Tienes que estar atento y darte cuenta que eso proviene de Satanás y decir no en el nombre de Jesucristo. Pero si tú te abrazas de eso y le das cabida y empiezas a pensar contra aquella persona, ya te metiste en problemas. Le estás diciendo al diablo: sí, es cierto. Tenemos que, hermanos, estar muy atentos, derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, o sea, la palabra de Dios. Contra la palabra de Dios, para poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando somos tentados, viene a nuestra mente los pensamientos. ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Usted lo ha vivido? ¿Le ha pasado? No, usted no. Nada más a mí me pasa. Vienen esos pensamientos, puede ser orgullo,
puede ser de X, cualquier tentación, de cualquier cosa. Usted tiene que estar atento, identificarlo y saber que eso viene de Satanás. Y lo que Satanás quiere es llevarnos a pecar. Y si yo digo, no, pero pues si quién no lo hace, quién no peca, yo tengo carne. No, dice la palabra de Dios, nosotros no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros tiene el poder para poder librarnos de esa tentación cuando queremos ser obedientes a Él, para poder derribar esos argumentos y llevarlos cautivos a la obediencia a lo que Jesucristo demanda y me manda y nos manda a cada uno de nosotros. Llevarlos cautivos, llevarlos presos a la obediencia a Cristo. Dice, Señor, yo no quiero pensar esto, Señor. Tu palabra dice que esto no lo debo de hacer. X, cualquier cosa que tú estás haciendo, estás pensando, o se te viene a tu mente, o se me viene a la mente a mí, o pienso, inmediatamente llévaselo al Señor. Señor, aquí está este pensamiento, viene de Satanás, lo sé, porque me quiere llevar a pecar, en tus manos encomiendo. Reprenda ese demonio, Satanás, lo que sea. Y dice en el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando tú llegas a ser obediente de una manera perfecta, estás dispuesto a castigar todo eso, llevárselo al Señor y decir, Señor Jesucristo, reprenda ese demonio, o reprenda a Satanás. ¿Estamos aquí, hermanos? Así que demostremos por nuestra buena conducta. Regresamos a Santiago, por favor. Versículo 5 del capítulo 1 dice, si alguno, leímos hace rato, vamos a volver a leer, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, todos hemos fallado, ¿verdad? No, ustedes no, nada más yo. Todos hemos fallado en alguna vez. El diablo nos ha engañado, nos hemos dejado engañar por Satanás poniendo X cosa y le permitimos y entra en el corazón y pensamos contra el hermano o la hermana, contra algo, contra alguien y permitimos eso y hemos fallado. Entonces tenemos que, Señor, perdóname, yo necesito de tu sabiduría. ¿Usted necesita sabiduría de Dios, hermano? Amén. Dice, pídala a Dios, pídala al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no lo dude, no dude que Dios se la va a dar, hermano, no lo dude. ¿Cree que le va a dar sabiduría al Señor? Amén. ¿Lo cree de verdad? Amén. Pídasela con fe. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En el capítulo 3, para terminar, hermanos, entonces dice, vuelvo a leer el 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, entre nosotros? ¿Quién es sabio? Muéstrelo. Piense siempre en esto. Nuestra vida tiene que demostrar por la buena conducta, por la buena conducta. ¿Cómo es tu conducta diaria? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu conducta? Piensa en eso, en la conducta. Me acuerdo yo en la escuela tenía muy mala conducta. Cuando estaba en la escuela, conducta 6, 7, 8, cuando mucho, cuando bien me iba 8. Y se me viene mucho a la mente esto de la conducta en la escuela cuando era niño. Tremendo, era terrible. Pero ahora, hermanos, en Cristo es diferente. Digo, Señor, yo quiero agradarte a ti. Y me falta la sabiduría, pero por favor, dame sabiduría.
para no permitirle al diablo que me siga engañando, que me siga haciendo creer que estoy bien cuando no estoy bien. No sacar ningún argumento, no, vi quién no peca, es que yo tengo carne. No, hermano, eso no sirve. Necesito llevar esta carne, esta mentalidad en humildad a la presencia de Dios y decir: Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Bendice mi vida, bendice mi esposa, bendice mis hijos, bendice mi hogar, bendice la iglesia, bendice a las personas que de alguna manera les hemos compartido el evangelio. Tenga misericordia, hermano. Tenga misericordia de esas personas y pensemos siempre, hermano, que nuestra conducta o va a afectar negativamente a otras personas o les va a ser para bien. Va a ser fruto digno de arrepentimiento, fruto que lleva a la presencia de Dios cosas buenas, cosas agradables. Dice: sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14 dice: pero si tienes celos amargos y contención, o sea, celos amargos, eso es envidia, y hay pleito en tu mente, en tu corazón, no te jactes ni mintáis contra la verdad. Esto nos está diciendo el Señor: mira, si esto pasa en tu corazón o en tu mente, tienes esto, arrepiéntete, arrepiéntete. Pídele al Señor: por favor, Señor, ayúdame. Yo creía que estaba bien, pero no estoy bien, Señor, por favor, perdóname. Dice: no mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos o hay envidias y todas estas cosas y contienda, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica. Paz, que trae armonía. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No es una sabiduría que condena a los demás, sino que siente misericordia por los demás. Señor, yo sé, esta persona, yo veo como que está fallando. Señor, por favor, ayúdala, bendígala. Y ayúdame a mí también. Ayúdame a mí, ayuda a esa persona. No es una sabiduría que juzga y que condena. El Señor Jesucristo dice: yo no he venido a juzgar este mundo, sino a salvarlo. La palabra los va a juzgar en el día postrero. Mi palabra, la palabra que les prediqué, dice el Señor Jesucristo. Pero yo no vine a juzgarlos, sino, ¿es cierto? Amén. Sino a salvarlos, dice el Señor. Y a veces nosotros, hermanos, el Señor no nos juzga y nosotros sí queremos juzgar, ¿cierto? En lugar de predicar el evangelio, las buenas nuevas de Cristo, con nuestra pura mirada juzgamos y condenamos a las personas. Y no es así. Nosotros tenemos que predicar el evangelio para que las personas vengan al Cordero de Dios, vengan a Cristo. Ese es el propósito de la enseñanza, ese es el propósito de la escuela dominical, predicación, que la gente que no tiene a Cristo venga a Cristo. Y los que ya tenemos a Cristo, que vivamos una vida protegida por el poder de Dios. Amén. Bendecida, una vida bendecida, que tú puedas sentir que Dios está contigo todo el tiempo. Que no haya consecuencias, que no tenga que haber disciplina de parte de Dios en nuestra vida. La sabiduría que viene de lo alto es pura, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Esto que les he compartido, hermanos, lo hago con todo mi amor, con todo mi corazón, porque yo siento que en esto hay bendición para mi vida
y yo quiero que la bendición sea también para sus vidas. Si ponemos en práctica la palabra de Dios, hermanos, Dios nos va a bendecir. No haya argumento, no, es que yo no, ¿cómo que yo no? Todos somos pecadores, todos fallamos. Lo que tenemos que hacer es venir al Señor humildemente. Señor, ayúdame. Necesitamos, hermanos, es por el poder del Espíritu Santo. Si algo sabemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Si hemos recibido bendiciones por la gracia y la misericordia de Dios. Si vivimos vidas cambiadas es por la gracia y la misericordia de Dios. Es por Él. Sin Él no somos nada. Y si hay apartados de Él, nada podemos hacer. Que Dios nos ayude. Padre, gracias. Muchas gracias por su amor y por su misericordia. Gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha bendecido. Y luego, Señor, que ahora que salgamos de este lugar, usted nos siga cuidando y nos siga bendiciendo. Se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.